Saludo especial, hermanos, en el nombre del Señor Jesús para todos. Me alegra poder compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios, un mensaje que normalmente llega a la vida y que nos alimenta y nos nutre. Gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios. Estoy aquí mirando un pasaje en el capítulo 50 del libro del profeta Isaías y el verso 11. Dice: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Una frase fuerte en la que el Señor recrimina a Israel porque confían en sí mismos, confían en sus propias capacidades, en su propia prudencia, en su propia luz, y se olvidan de Dios. Ya unos capítulos atrás, en el capítulo 30 de Isaías, ya Dios les había recriminado y les había dicho: hay de los que se alejan de Jehová y ponen su confianza en Egipto, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y no me buscan a mí. Es decir, Dios siempre tiene esa voz de recriminación para el que no lo busque, para el que se apoya en su propia prudencia. Y hay un texto sabio que dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es un error grave cuando el hombre, por su profesionalismo, su capacidad, su experiencia, su antigüedad, quiere arreglar su vida a su manera, como le gusta, como cree que es, y no busca a Dios. Por más crecidos que estemos, por más fuertes que seamos, por más experimentados que estemos en estos caminos, siempre hay que buscar a Dios. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia luz. Aquí el Señor le está diciendo a Israel que aunque se enciendan su propio fuego, se carguen de centellas y anden a la luz de sus centellas, el Señor les da una voz muy fuerte y le dice: de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. En otras palabras, eh, háganlo si quieren, pero el dolor no lo van a desaparecer. Va a estar el dolor con ustedes y de esa forma van a ser sepultados. Una voz fuerte para Israel que ojalá no se cumpla en nosotros. Este es un aviso solemne para aquellos que andan en tinieblas y no obstante tratan de ayudarse por sí mismos para salir a la luz. Ellos están representados como encendiendo un fuego y cercándose con centellas, cercándose con sus propias luces, tratando de eso de decir que ellos pueden hacerlo. ¿Eso qué significa, pues? Entonces significa que cuando estamos en tinieblas, la tentación trata de hallar una salida sin confiar en el Señor o contar con Él. Vuelvo y digo, es un error craso, es grave uno querer salir de una situación por sus propios medios, sabiendo que una de las cosas lindas en Dios es que Él nos permite descansar en Él y descargar en Él nuestras ansiedades y dificultades. Entonces, ¿para qué voy yo a luchar por mis cosas sabiendo que para eso fue que yo le entregué la vida a Dios, para que Él me ayude y Él se encargue de mis asuntos? Por eso fue que le entregué la vida. Entonces no tiene sentido que yo siga manejando mis asuntos y mis preocupaciones. ¿Dónde queda Él? Eso es como si tú me das tu carro para que yo te lo conduzca, pero tú sigues conduciéndolo. Entonces, ¿para qué me lo entregas? Y ahí es donde se dice: bueno, o conduces tú o conduzco yo. En este caso, Dios está recriminando a Israel por eso. Ustedes son mi pueblo, yo soy la guía, yo soy la luz, y ustedes quieren hacer las cosas de su propia forma. Eso no queda bien. Es mejor dejar que Él nos ayude a salir de nuestro apuro. Tratar de ayudarnos a nosotros mismos, pues en algunas cosas, es decir, las cosas fáciles o posibles,
Sí, yo las hago, todo tampoco se lo dejo yo a Dios, pero yo hago es lo fácil, lo sencillo, lo que no tiene pues discusión, lo rutinario, lo cotidiano, lo hago yo. Pero cuando yo estoy metido en problemas, en apuros, en complicaciones, ni modo que yo lo haga, yo se lo tengo que dejar a Dios. A veces buscamos la luz natural y pedimos el consejo de nuestros amigos, de la gente que nos rodea, de qué opinas tú, y hacemos un consenso y a Dios no le preguntamos. A veces intentamos manejar todo con la experiencia que tenemos y no nos funciona. Intentamos aplicar a veces las conclusiones de nuestra razón y casi podemos estar tentados a aceptar una forma de rescate que no fuese la que Dios nos presenta. Ahora, que somos inteligentes, sí, Dios nos ha dado inteligencia, tenemos una muy buena razón, pero no tenemos que apoyarnos ni en nuestra razón ni en nuestra inteligencia, porque hay cosas en Dios que no son ni siquiera lógicas, que la razón no las explica. Entonces, si yo quiero arreglar mis problemas con mi razonamiento, con mi inteligencia, yo terminaré metido en problemas, porque hay cosas que se arreglan es como Dios las hace, a la forma en que Dios las hace y que ni siquiera tienen lógica. Entonces, todos esos fuegos encendidos que uno maneja, los de uno, para alumbrarse uno mismo el camino, son a la hora de la verdad luces tempestuosas que nos conducen a un fracaso. Y terminamos nosotros metidos en un problema grande. ¿Por qué? Porque nos alumbramos con nuestra propia luz. Ahora, Dios permitirá que andemos en esa luz de esas centellas que nosotros mismos hacemos, pero ¿cuál será el fin? Aflicción. O sea, es como decirle a Dios y reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué estoy metido en este problema? El Señor es como si le dijera, es que tú prendiste tu propia luz, tu propia centella, tú te iluminaste con tu razón, tu inteligencia, tu sabiduría, tus capacidades, tu profesionalismo y no te apoyaste en mí. Entonces vino la aflicción. Yo quiero decirte, mi hermano, que no hay que tratar pues de salir de un lugar difícil, excepto en el tiempo que Dios señala y de la manera que Él quiere. Hay que preguntarle siempre a Dios, Señor, ¿por dónde es la salida? ¿En qué momento salgo? Me parece que eso es lo más oportuno, evitar uno hacer las cosas así mismo porque uno se equivoca, uno nunca sabe cuál es la mejor salida. Uno no sabe cuál es el mejor tiempo para actuar, uno no sabe tomar decisiones en muchas ocasiones. Ahí es donde hay que preguntarle a Dios, no te alumbres con tu propia lumbrera, deja que Dios te ilumine el camino. El tiempo de la tribulación es para enseñarle a uno lecciones que necesita uno con urgencia y si Dios les está permitiendo, deja que Él te muestre la salida, porque la Biblia dice eso, que ninguna tentación viene de Dios. Dios no nos tienta. Ahora, Él permite muchas cosas, pero muestra la salida. El asunto es que hay que esperar que Dios muestre la salida, yo no la busco, porque si yo la busco, yo me equivoco. Es mejor esperar que Dios muestre la salida. Y creo que esa es una característica de la madurez de la fe, cuando uno aprende a confiar en Dios su situación. Uno a veces, si uno logra salir rápido, pues posiblemente sale, pero es una salida prematura que puede frustrar la obra de gracia que Dios puede operar en uno. Es decir, yo puedo, por acelerarme en las cosas, meterme en un problema. Yo recuerdo mucho el caso de Abraham, y ya lo he dicho muchas veces. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, pero pasaron, no sé, 13 años, 12 años, y no aparecía el hijo, y le dio por tener un hijo con la esclava, y eso le trajo un problema enorme. ¿Por qué? Porque Abraham buscó la salida él mismo con su propia luz y eso le trajo aflicción. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Ismael es lo que hoy se conoce como el pueblo musulmán, los árabes, el Islam, que son unos enemigos de Israel totales. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Abraham que con su mujer
encendió su propia lámpara y dijo, no, Dios no me ha respondido, Dios no me ha mostrado, Dios no me ha traído mi hijo que me prometió, lo voy a encargar por otro lado. Error, un grave error. Hay que encomendarle la situación a Dios por completo y disponernos a permanecer en medio de las adversidades mientras uno está en la presencia de Dios. Aquí lo importante no es el problema, sino saber que Dios está. Mientras Dios esté, tranquilo, tranquilo que Dios actúa. Hay que recordar que es mucho mejor andar en la oscuridad con Dios que andar a solas por la luz propia. Grábate esa frase, grábatela. Si se te queda esta frase grabada, valió la pena este esfuerzo que estamos haciendo hoy. Acuérdate, es mucho mejor andar en la oscuridad con Dios que andar a solas por la luz propia. Y hay que dejar de entremeterse uno en los planes y en la voluntad de Dios. Dejemos que sea Dios el que obre. Hagamos efectivo que yo le entregué mi vida a Dios y Él se encarga de mis asuntos. Cuando uno toca algo de lo que es de Dios, uno echa a perder el trabajo o la obra realizada, porque uno a veces no la entiende. Eso es como cuando uno está viendo construir un edificio. Uno a veces ve una columna o un muro y uno no entiende, ve, y este muro por qué va aquí, o esta columna por qué aquí, o esta uno no entiende nada. Uno viene a entender es cuando ya el edificio está hecho. Ah, esta era la columna que no sabía para qué era. Así mismo le pasa a uno con las cosas de Dios. Dios nos está construyendo la vida y hay cosas que Dios las permite y las hace en uno que uno no entiende. ¿Y esto por qué así? ¿Por qué acá? ¿Por qué apareció esto? Precisamente Dios es el que sabe y algún día vamos a entender por qué Dios lo permitió así. Lo que uno puede, por ejemplo, hacer cosas que son inútiles. Por decir algo, tú puedes tomar un reloj y puedes moverle las manecillas con tus dedos o con el control. Tú puedes mover las manecillas de un reloj a tu gusto. Ejemplo, si a esta hora son las 6:15, yo le puedo coger mi reloj y ponerle las 10, pero el hecho de que yo le mueva las manecillas, eso no cambia el tiempo. Entonces, uno puede hacer eso. Tú puedes precipitar la revelación de la voluntad de Dios, pero lo que haces con esto es dañar y no ayudar la obra en nada. Tú puedes irte al jardín y abrir el capullo de una rosa, pero echas a perder la flor. Entonces deja que Él lo haga todo, baja tus brazos, que se haga la voluntad de Dios y no la de nosotros. Pero quiero volverte a leer el texto para que se te grabe, Isaías 50:11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y estáis cargados de centellas. Andad a la luz de vuestro fuego y a las centellas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto y en dolor seréis sepultados. Mis hermanos, les mando un abrazo gigantesco en el nombre del Señor y esperemos que Dios nos regale tiempo para mañana mandarles más maná en el desierto. Bendiciones, les desea el hermano Héctor Betancourt.